Algunas personas son muy afortunadas. ¿Cuán a menudo este clamor es escuchado por parte de quienes sienten lástima por sí mismos o por parte de los compasivos? Y parece cierto. Ha sido comprobado que ciertas personas son propensas a los accidentes, mientras que otras disfrutan de todo lo bueno, desde trabajos emocionantes hasta sitios de vacaciones interesantes. Los egipcios tienen una frase para describir a dichas personas: se caen en el río y salen con un pez en la boca. En realidad, pareciera que algunas personas siempre se están enfermando, mientras que otras siempre disfrutan de buena salud. Algunas personas son víctimas de toda enfermedad contagiosa, mientras que otras no son afectadas, y se refieren a sí mismas como desagradablemente sanas. Es como si algunas personas están en el lado correcto de la vida y otras en el incorrecto. Pero, ¿tiene la vida un lado correcto y otro incorrecto? ¿Están algunas personas condenadas a una vida de dolor y sufrimiento porque no nacieron del lado correcto? Richard Rumbold, comentando acerca del aspecto político de la cuestión, una vez exclamó: nunca pude creer que la providencia había enviado a unos pocos seres humanos ya con las botas y las espuelas puestas, listos para cabalgar, y millones con la silla puesta esperando que los monten. A través de los tiempos, y se podría decir hasta recientemente, cuando la enfermedad aparecía en la carne, se pensaba que la causa, casi sin excepción, estaba en la carne. Era simplemente mala suerte, la voluntad de Dios, o así son las cosas. Así que la persona no hacía ningún intento de ser más de lo que pensaba que era, y tristemente la enfermedad era parte de lo que ella creía ser. Pero han pasado más de 3000 años desde que Salomón dijo: porque cuáles son sus pensamientos íntimos, tal es él. Mas se ha necesitado mucho más tiempo para lograr que la persona entienda que la mala suerte es sencillamente un hábito mental. El campo de la medicina ha sido lento en aceptar la influencia de las actitudes y emociones en las funciones del cuerpo. Sin embargo, el peso de mucha investigación válida en el campo de las causas psicosomáticas de la enfermedad no puede ser negado. Hoy en día los médicos están comenzando a aceptar como un hecho la evidencia de que muchas enfermedades son inducidas emocionalmente, o por lo menos influenciadas. Hay quienes creen que el 50% de toda enfermedad es enfermedad inducida emocionalmente. Otros dicen que es como el 90%. Sin embargo, cada vez más médicos están aceptando que el secreto para la curación de cualquier tipo es corregir las condiciones que impiden el fluir natural de la vida, transformando los estados de conciencia. En Juan 21 hay un episodio en el cual Jesús enseña usando una parábola viviente. Los discípulos, quienes en su mayoría eran pescadores, estaban pescando en el mar de Galilea. Después de toda una noche de esfuerzo no habían pescado nada. Al amanecer regresaron a tierra, cansados y desilusionados. Vieron a Jesús, quien les sugirió que intentaran de nuevo, pero les dijo: echad la red a la derecha de la barca. Imagínate la reacción de los discípulos. Después de todo, ellos eran pescadores experimentados. ¿Qué podía saber un carpintero? Sin embargo, después de todo lo que habían visto, ¿cómo podían cuestionar su sabiduría? Así que echaron su red como Jesús lo había sugerido y no podían recoger tanta cantidad de peces. La historia simboliza dramáticamente el lado correcto y el incorrecto de la vida. Como dijo Shakespeare, la culpa no es de las estrellas, sino de nosotros mismos, al consentir ser inferiores. Es un asunto de conciencia y no la voluntad de Dios ni el dedo veleidoso del destino, y la conciencia puede ser cambiada. Los discípulos en conciencia estaban fuera del fluir de la vida. Con solo echar la red del otro lado de la barca, ellos cambiaron toda su experiencia.
Esto significa que por el hecho de cambiar el pensamiento de negativo a positivo, sentimientos de insuficiencia, actitudes de confianza, podemos alterar nuestra experiencia del fracaso al éxito. En el lado correcto de la vida, estás a tono con el fluir. Muchas personas han sufrido enfermedades dolorosas que han retado todo proceso de curación. Como los discípulos, ellas, figurativamente, después de toda una noche de esfuerzo en su búsqueda por la curación, posiblemente hicieron uso de tratamiento médico, de oración o de ambos, pero sin resultados. La historia parece indicar que no importa la experiencia ni las técnicas involucradas, ni el fervor del deseo si estás en el lado incorrecto. No hay ayuda posible. Uno ha de cambiarse al otro lado, al lado correcto, meterse en el fluir de la corriente sanadora. Tú eres un hijo del universo. No andas solo por el camino de la vida, el universo completo camina contigo. Está involucrado dinámicamente en ti. Su fluir dinámico siempre se expresa como tú. De ahí que la salud no es algo que puedas obtener físicamente, de píldoras ni pociones, o metafísicamente en oraciones o tratamientos. La salud es la realidad de la vida, la condición normal del ser humano. La paradoja de la ciencia médica es que al estudiar la vida por mucho tiempo, lo han hecho estudiando cadáveres en laboratorios. ¿Cómo podemos conocer la dinámica de la vida estudiando algo muerto? No es entonces de extrañar que la medicina tradicional haya insistido que la muerte es el destino final y que la enfermedad es su preludio inevitable, al cual debemos resignarnos. Afortunadamente hay algunas señales de esperanza. Por ejemplo, hace unos años, la Escuela de Medicina de la Universidad de Cornell decidió investigar qué hace sana a la gente que es saludable. Esto apartó a los científicos de la norma de deterioro y muerte y los llevó a estudiar la salud mental como la clave obvia de la salud corporal. Los científicos descubrieron que las personas más saludables son aquellas que tienen actitudes y hábitos que las hacen impenetrables a las situaciones sociales y a sus alrededores. Quizás ha llegado el momento en que todos los profesionales del campo de la salud necesiten ponerse de acuerdo en que la salud y la vida continua son la condición normal de la humanidad, en vez de la enfermedad y la muerte. También sería refrescante ver una aplicación moderna de la práctica antigua china, en la cual el paciente paga al médico para que lo mantenga sano y deja de pagarle cuando se enferma. Una vez que te apropias de la idea de que eres una criatura sana, un hijo del universo, expresión viviente de una corriente universal de vida, no te sentirás satisfecho hasta que encuentres mejoría en tu salud. La cofundadora de United, Myrtle Fillmore, era una maestra que había sido criada en la iglesia metodista. Ella enfrentó lo que en este tiempo era un caso mortal de tuberculosis. Los médicos estaban de acuerdo en que solo tenía unos meses de vida. Era una condición de familia y de aquí que la prognosis fuera aceptada con resignación. Sin embargo, ella emprendió una aventura espiritual en búsqueda de la verdad acerca de la vida. Un día ella tuvo una gran revelación que cambió su vida y gracias a la influencia de Myrtle, la de miles de personas. Ella afirmó: «Soy una hija de Dios y por lo tanto no heredo enfermedad». Comenzó a echar la red en el lado correcto de la barca. A pesar del veredicto médico, ella entró en el fluir de la vida sanadora y vivió una vida plena 45 años después de su diagnóstico. Esto no quiere decir que la herencia no tenga influencia en las condiciones o tendencias del cuerpo, pero sí quiere decir que no importa el tipo de cuerpo físico que la herencia te ha dado, o las condiciones de conciencia que tus padres te hayan impuesto, todo esto es incidental para tu experiencia de vida. Sin embargo, la verdad fundamental es que eres un hijo del universo. Estás en el fluir incesante de la vida trascendente. Jesús dijo esto muy claramente: «No es la voluntad de vuestro Padre que se pierda uno de estos pequeños». Él también dijo: «Venid benditos de mi Padre,
Heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Este reino en ti es el fluir del universo enfocado en ti. La herencia es tuya, porque eres el agente viviente del proceso creativo. Pero debes reclamarla, saber que te corresponde la plenitud de la vida y entrar en el fluir. Dios es un círculo que tiene su centro en ti. Todos los atributos del infinito están en ti, fluyendo por medio de ti. Tú estás en ese fluir, tú eres ese fluir justo donde estás. De aquí que eres un hijo del universo, un hijo de Dios. Medita en esta comprensión maravillosa. Has sido creado a la imagen y semejanza de una idea infinita. Tú eres el unigénito de Dios, desde el punto de vista de que no importa las marcas que las influencias externas puedan haber dejado en ti, existe aquello en ti que es encarnado solo de Dios, que por siempre es y será la flor del fluir divino. Esta es la verdad fundamental. Todo lo demás es incidental. El predicador de Eclesiastés dice: «He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero él se buscó muchas perversiones». La humanidad es creada en y de un plan perfecto de vida, y en el lado correcto de la barca o estado correcto de conciencia la humanidad fluye con este manantial de curación natural. Pero, como dijo Pablo, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos han muerto. Al pescar del lado incorrecto de la barca, adoptar estados mentales que nos limitan, restringimos el fluir. Al reevaluar la historia de la pesca, no darnos cuenta de que los peces habían estado allí todo el tiempo. El cambio de una escasez descorazonadora a una satisfacción gozosa no fue producto de un cambio en los hábitos de los peces, sino en la actitud de los pescadores. La corriente sanadora es una realidad eterna. Existe, total e inmutablemente aún en la enfermedad. Todo el universo está contigo, y su fluir es siempre la realidad de salud que es la clave de la constancia de un proceso de curación y renovación en el cuerpo, aun cuando no hagas nada ni sepas nada de él. Un axioma de la medicina moderna es que la única enfermedad es la congestión y que todos los demás males no son sino una intensificación de esa congestión, la cual inhibe el fluir natural de la corriente sanadora. Toda congestión surge primero en la mente. Jesús llamó a esta congestión resistencia. Los investigadores modernos la llaman estrés. Algo fundamental en electrónica es la ley de Ohm, que dice: la corriente eléctrica es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia eléctrica. Hasta los mejores conductores de electricidad ofrecen alguna resistencia y no puedes enviar corriente sin un conductor de algún tipo. Piensa en una unidad eléctrica para cocinar o producir calor. La corriente fluye por medio de cables, generalmente de cobre porque son buenos conductores, con poca resistencia, a una bobina central, hecha de una aleación especial que tiene como propósito resistir la electricidad. El resultado, la resistencia al fluir eléctrico convierte la corriente en calor. Un bombillo tiene el mismo proceso, excepto que el filamento incandescente se calienta, tornándose blanco y convirtiendo la corriente en luz. Ahora relaciona esto con el cuerpo físico, como el canal por medio del cual la corriente sanadora o corriente de vida fluye. La resistencia comienza en la mente, donde las actitudes autolimitantes se convierten en malos conductores para el fluir. Entonces las células del cuerpo, siguiendo las indicaciones del estado mental, comienzan a experimentar resistencia y congestión. Resultado, la corriente sanadora de vida es convertida en fiebre, dolor y deterioro progresivo. Por supuesto, esta es una simplificación extrema, mas indica cómo la limitación de la conciencia produce estrés, el cual a su vez se convierte en todos los males que el cuerpo físico experimenta.
Una queja común relativa a la enfermedad es la falta de energía, el sentimiento de estar cansado todo el tiempo. La fatiga es un hecho que es incidental a la experiencia de la vida. Pero la verdad fundamental es que nunca hay escasez de energía, aun cuando estás cansado. El sistema físico es sorprendente en su habilidad de movilizar energía cuando permite que la corriente sanadora fluya. Observa a los atletas exhaustos momentáneamente después de una competencia extrema. Ellos prontamente regresan a la competencia con fortaleza renovada. Esto nos recuerda el gran pensamiento de Isaías. Los que confían en el Señor tendrán siempre nuevas fuerzas y podrán volar como las águilas, correr sin cansarse y caminar sin fatigarse. La palabra esperar viene del hebreo kawab, que significa literalmente unir. Es esencialmente el mismo significado que la raíz de la palabra religión. Vincula a uno al ser humano con Dios. Entonces, esperar en el Señor significa estar a tono, aunarse, estar en el fluir. Puede ser resumido en la afirmación: estad quietos y conoced que estoy en el fluir. 9/10 de toda la fatiga se debe a factores psicológicos y no fisiológicos: preocupaciones, condiciones de trabajo, una vida sin significado, problemas emocionales, etc. La energía, un verdadero Niágara de ella, está en ti constantemente, represada por fuerzas de las cuales puede que no estés consciente. Puedes saber la verdad y esperar en Jehová, derribando las barreras, metiéndote en el fluir y liberando tal cantidad de energía que te sorprenderás. La corriente de vida está en ti, siempre lo ha estado, pero necesitas mantener tus pensamientos conscientemente del lado correcto. Puedes afirmar algo como esto: estoy en el fluir de la vida y me muevo fácilmente con el fluir. Estoy vivo, radiante y con entusiasmo. Estoy libre de tensión, estrés y agobio, y avanzo en el fluir de la vida, sin apuro ni preocupación. Entonces decide que solo vas a pescar desde el lado correcto de la barca. Mantente libre de las reacciones negativas y de la competencia agobiante. Tu vida es para que la vivas de lo interno a lo externo. Las cosas que te suceden o sucedan a tu alrededor pueden tener poca influencia en tu bienestar físico. Lo que cuenta son las cosas que pasan en ti. En el Oriente dicen: tal vez no puedas evitar que los pájaros vuelen sobre tu cabeza, pero puedes impedir que hagan nido en tu pelo. Cuando estás en la conciencia correcta, ninguna de estas cosas te afectarán. Estarás conscientemente en el fluir. La primera crisis del día sucederá cuando alguien te pregunte ¿cómo estás? O ¿cómo te sientes? Ahora puedes elegir. Incidentalmente me siento muy mal, me duele la espalda, tengo el estómago revuelto, etc. Fundamentalmente estoy en el fluir de la vida, me siento de maravilla. La respuesta negativa, no importa cuán cierta, tenderá a perpetuar ese estado de conciencia y hará surgir actitudes que produzcan estrés, con la correspondiente congestión física, dolor y deterioro. Emerson dice que nos ciñamos con afirmaciones incesantes. La razón es fácil de ver. De esta manera, elevas tu atención del vacío a la plenitud. Te diriges hacia el otro lado de la barca y tiendes realmente a alterar tu nivel de conciencia. Y no estás siendo infiel, porque siempre estás en el fluir y siempre estás lleno de maravilla gracias a la perfección impecable del universo. Ten presente que la corriente sanadora es constante, no presente solamente cuando afirmas que funciona. Estás en esta corriente constantemente, aun cuando hayas estado pescando desde el lado incorrecto de la barca y no hayas manifestado una experiencia de bienestar. La necesidad no es vencer la enfermedad, sino simplemente entrar en el fluir. Cualquier intento de vencer el problema físico puede causar aún más tensión y estrés, lo cual creará condiciones que podrían neutralizar tus buenos esfuerzos o hasta empeorarte. Existe una corriente sanadora,
Es una de las grandes realidades de la vida. Donde quiera que exista aún el indicio más imperceptible de vida, esa corriente es una realidad, un potencial para el bienestar y la curación. La pregunta puede ser, ¿es posible sanar esta condición? ¿Quién puede responder? Debido a que la condición es una fijación en la conciencia de la persona, hagamos otra pregunta. ¿Es posible que una estructura de gran peso se mantenga fija en la Tierra por la ley de gravedad? Por supuesto que es posible. Es inevitable, porque la gravedad es una fuerza inexorable. No hay enfermedad incurable, solo personas incurables quienes pueden estar encerradas en ciertos estados de conciencia negativos. Mas la conciencia puede ser cambiada. No debemos simplificar demasiado el proceso ni asumir que con unas pocas afirmaciones o unos tratamientos metafísicos sucederá fácilmente un milagro de renovación. Sin embargo, es necesario que sepas la verdad. Puedes ser sanado, puedes abrir el camino hacia la corriente eterna de la vida. Fluye, fluye, río de curación, bendición mayor que la riqueza. Fluye, fluye limpiando, revelando el regalo de Dios, la salud en la libertad, tomado de un himno religioso antiguo.